Arrancando las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar a nuestra primera invitada. Ella es una doctora neumóloga de niños, neumóloga pediátrica, la doctora Patricia Yaque. Ella va a conversar con nosotros acerca de lo que es la fibrosis quística, nos va a enseñar con ideas importantes, ideas clave, para que ustedes siempre tengan presentes y puedan de repente reconocer signos o síntomas que podrían orientar a la familia o a los papás con respecto a esta condición, que si bien es cierto es rara, pero existen. En nuestro país hay muchos niños que tienen fibrosis quística y que además requieren apoyo en el tratamiento. Vamos a hablar con la doctora Yaque, que viene del Instituto Nacional de Salud del Niño en la sede de San Borja, para contarnos un poquito todo lo que hace referencia a esta condición que es genética y que en donde los padres tienen que tener cada uno un gen para que los hijos puedan tener esta enfermedad. Patricia, buenos días. Gracias por venir al programa, por acompañarme esta mañana para conversar acerca de lo que antes se llamaba enfermedad fibroquística del páncreas, ¿no? Entonces la pregunta que podremos hacernos todos es si antiguamente se llamaba enfermedad fibroquística del páncreas, ahora se llama fibrosis quística. Si el páncreas está metido, ¿por qué un neumólogo tendría que hablar de algo en donde el páncreas esté metido si pertenecen a sistemas diferentes? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de esta enfermedad que, aunque es rara, es muy importante reconocerla y tratarla de manera adecuada. Efectivamente, la fibrosis quística, que es producida por una alteración en un gen, este gen está en todas las células del cuerpo. Entonces, si hay una mutación o una alteración de esta proteína, o de este gen que produce la proteína, vamos a tener alteraciones en diferentes órganos del cuerpo. Y quizás los dos órganos más importantes que se afectan en los niños con fibrosis quística son el pulmón y el páncreas. Y el aparato digestivo, ¿no? Este es un gen que produce una proteína. Sí. Este gen está dentro de un cromosoma como todos los genes. Sí. Para que un niño nazca con fibrosis quística, ¿qué tiene que suceder? Para que un niño nazca con fibrosis quística, tanto el papá como la mamá deben tener un gen anormal. Si solamente uno de los papás tiene un gen anormal, nace un niño normal, pero que es portador en uno de sus genes y podría transmitir. No es el enfermedad, pero podría haber recibido el gen anormal. Sí. Lo que pasa es que el gen del otro papá, que es sano, lo anula, pero podría tener la enfermedad. Podría es una ser cuestión un portador. Aleatoria, ¿no es cierto? Sí. Es aleatorio. Ahora, ¿es fácil reconocer esta condición? ¿Podrían los papás o podrían las personas, e inclusive los mismos pediatras, darse cuenta de que un niño es portador de esta condición si los papás no tienen ninguna manifestación? Porque eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Sí. El papá tiene el gen, pero no tiene la enfermedad, es portador, y la mamá también es portadora. Se conocen, se casan y se juntan los dos genes con la enfermedad y el niño nace. Sí. Entonces ellos no sabían nada de esto. Y de repente pueden empezar a aparecer cosas raras, algunos signos tempranos que podrían obligar a los padres a preguntarle al pediatra y el pediatra verse obligado a hacer una cosa más, de investigar un poquito más. Sí, hay algunas presentaciones tempranas, como por ejemplo el hilio meconial. Todo niño que nace con hilio meconial debe ser evaluado para fibrosis quística. ¿Qué es el hilio meconial? El hilio meconial es una obstrucción de los recién nacidos del intestino que se produce porque el meconio, que es la primera deposición del niño, es muy dura, muy seca. Entonces esto hace o no lo elimina. O no lo elimina. Entonces esto hace que pueda haber obstrucción intestinal y el niño tiene que ser intervenido quirúrgicamente para salvar la vida. Pero ese niño, luego de que se salva la vida, debe ser evaluado para fibrosis. Eso ya debería llamar la atención del médico neonatólogo. Si el niño no elimina deposiciones después en las primeras 24 horas y se distiende y se hace todo pues un problema, ¿no? Esa es una cosa. ¿Alguna otra cosa más? Porque, digamos, no todos los niños que nacen con esta condición hacen el mismo grado de enfermedad, ¿no es cierto? ¿De qué depende de que haya niños que pasen piolas, ¿no? Durante mucho tiempo? ¿Y de qué depende de que haya niños que tienen una evolución muy mala? Depende del tipo de mutación que tenga este gen. Hay hasta 5 grupos o clases de mutación y unas son muy severas donde ni siquiera se produce el ADN, ni siquiera se replica el ADN, ni siquiera. Entonces estos niños suelen manifestarse en etapas muy tempranas de la vida con cuadros respiratorios severos, hilio meconial, desnutrición. Y hay un tipo de mutación que es muy leve, donde hay la proteína, pero esta está en menor cantidad o se recambia un poco más rápidamente que de lo normal. Entonces, estas son personas que pueden llegar a la edad adulta y solamente manifestarse, en el caso de los varones,
por infertilidad. Entonces, son cuadros muy diferentes que pueden producir un espectro clínico muy amplio, ¿no? Esta proteína que deberían idealmente producir estos genes si estuvieran sanos, ¿qué papel tiene? Es una proteína que tiene un nombre un poquito especial, CFTR, Sí. que está en la membrana de todas las células y que permite intercambiar el sodio con el cloro. Entonces, cuando esta proteína está alterada, las secreciones respiratorias, nasales, intestinales van a ser muy densas porque no hay suficiente sodio que permita jalar agua. Son mocos espesos. Mocos muy espesos que predisponen a que el niño tenga infecciones recurrentes respiratorias, que es una de las principales manifestaciones. Y que es probablemente donde más trabajo se tenga cuando tenemos un niño con fibrosis quística, ¿no? Su condición respiratoria es el problema. Sí. Ahora, nutricionalmente son niños también pues que no tienen una buena ganancia de peso, porque secreciones también hay en el aparato digestivo, ¿no? Sí. Y es precisamente ahí donde entra el páncreas, porque estos niños suelen tener una función exocrina del páncreas anormal. Es decir, el páncreas no puede secretar la lipasa, que son enzimas que ayudan a degradar lípidos. Entonces estos niños no absorben bien lípidos y eso lleva o puede llevar a desnutrición crónica. Ahora, esta es una enfermedad que siempre se ha conocido como enfermedad de gente blanca de las partes más nórdicas de Europa, ¿no es cierto? Sí. Pero en el África hay fibrosis quística y acá en el Perú, donde somos un mestizaje enorme, ¿no? También tenemos fibrosis quística. De repente no como estas zonas más nórdicas, pero sí tenemos fibrosis quística. Más o menos, ¿cuántos niños diagnosticados habrán en nuestro país registrados, conocidos? Actualmente más o menos entre 70 y 80 niños que tienen diagnóstico de fibrosis quística y reciben tratamiento. Y se supone que uno de cada 3.000 a 3.500 niños de raza blanca, ¿no? Que tienen ascendencia europea pueden tener esta condición. Y los asiáticos, uno en cada 20.000 o 30.000. Sí. Nosotros estamos en un punto intermedio, en uno por cada cuánto más o menos, Patri. En el Perú no se tienen cifras exactas porque el tamizaje neonatal solamente se hace en un centro y a partir de este año. Entonces, datos de incidencia o prevalencia no tenemos. Tenemos los pacientes que tienen el diagnóstico por una enfermedad. Pero creo que los hispanos había leído como uno en 9.000, sí. ¿no es cierto? Nos parecemos a México, quizás. Como México. Como ¿sí? México. Y en el Perú nacen 600.000 niños cada año. Sí. Si dividimos eso entre 9.000, vamos a darnos cuenta de que entre esos 60, 70 que hay registrados, por cada uno debe haber por lo menos 3 que andan caminando por ahí sin ningún diagnóstico, ¿no? Es verdad. Desgraciadamente no tenemos tamizaje para fibrosis quística en todo el país. Sí. Y eso probablemente nos hace infraestimar la incidencia. Ayudaría mucho tener el tamizaje el recién nacido para fibrosis quística, así como para hipotiroidismo congénito. Definitivamente. Sí, porque la prevalencia es alta, ¿no? Si el hipotiroidismo es uno en cada 2.500, tenemos uno en cada 9.000, no son pocos, ¿no? No son pocos, no sabemos cuántos somos exactamente. Y además hay varios estudios que dicen que quizás los hispanos hacemos en formas más severas de fibrosis quística, nos colonizamos, o los niños con fibrosis quística tienen colonizaciones más tempranas por Pseudomonas. La función pulmonar quizás va un poquito detrás de los niños caucásicos, independientemente del tratamiento. Entonces, quizás las formas o los tipos de mutaciones que son frecuentes en caucásicos no son las que nosotros tenemos. Y tenemos un comportamiento diferente que sin tamizaje no podemos diagnosticar y tratar a un niño tempranamente y mejorarle la expectativa de vida y la calidad de vida que puede tener ese niño. Mira, es interesante lo que dices porque el fenotipo, que es la forma en la que vemos la enfermedad, ¿no es cierto? La pinta que tiene la enfermedad es diferente de acuerdo a razas. Y esos estudios se han hecho en Estados Unidos, donde han visto que los niños caucásicos, digamos, tienen algo de mejor función pulmonar, se retrasa un poco la enfermedad, a diferencia de los hispanos, aunque ambos reciban el mismo tratamiento y aunque ambos que tengan acceso a la misma medicación. Yo me imagino que la fibrosis quística que tiene registrada acá en nuestro país debe ser básicamente de Lima, ¿no? O sea, de pronto no creo que lleguen muchos niños de provincias con un diagnóstico presuntivo por lo menos, ¿no? La mayoría de nuestros niños son niños de Lima. También tenemos niños de provincia, tenemos niños de la selva, tenemos niños que vienen de Arequipa, que vienen de Tacna, que vienen de Trujillo. O sea, hay fibrosis quística, lo importante es pensarla. Sospecharla, saberla reconocer, ¿no? Sí,
saberla reconocer. Ahora, la gente podría estar pensando, bueno, es una enfermedad rara, yo no creo que en mi familia haya. Y de repente por ahí hay gente que dice, bueno, mi hijo tiene bastante tos y bastante flema, como todos los niños, de repente tiene la enfermedad. Sin embargo, el tamizaje es importante, no sé qué tan costoso sea implementar un sistema público de despistaje de fibrosis quística, si bien es cierto, ha ingresado, pero en la práctica privada es más fácil de conseguirlo que en la práctica pública. Pero hablemos del diagnóstico. ¿Qué tan fácil resulta hacer el diagnóstico y qué tan costoso podría llegar a ser el diagnóstico? El diagnóstico se hace con un test de cloro en sudor, que es una prueba realmente muy sencilla. Es sencilla. Es muy sencilla, un aparatito que estimula que el niño produzca sudor y mide la cantidad de cloro que hay en el sudor. Es una prueba que dura media hora lo mucho, no causa dolor y, digamos, repetida en 2 oportunidades. Claro. Afirma o descarta el diagnóstico con mucha sensibilidad y especificidad. Es buena, es efectiva, Sí. y lo único que mide es la cantidad de cloro que puede haber en el sudor del niño, ¿no es cierto? Sí. Y eso es fácil de hacer. Es muy fácil. ¿Y hay acceso a esa prueba? Ese es otro problema, solamente se hace actualmente. ¿Me vas a contar de eso después de atender la llamada que tenemos en espera? Tenemos a Carla de Arequipa que quiere hacer una pregunta, quiere participar del programa. Vamos a escucharla después. Me tienes que contar cómo una cosa que puede ser tan sencilla no es tan accesible. No. Carla, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al programa. Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, doctor. Buenos días. Mucho gusto. Quería comunicarle o consultarle, mejor dicho, que tengo un niño de 8 años de edad que constantemente tiene afecciones respiratorias. Ya. Esto es un mes tose, al otro mes se le pasa y en ese plan está todo el año. Ya. Y quería saber si es que realmente, ¿cómo puedo descartar yo que tiene o no tiene fibrosis quística? Bueno, muy bien, Carla, gracias por llamar, un beso para ti. Es justo lo que decíamos, hay gente que puede estar pensando, eso es tan raro que no me va a pasar, y hay gente que puede estar preocupada, no, pero mi hijo tiene tos como el hijo de Carla, ¿no? Sí. ¿Cómo diferenciar esto? Pero es que el niño con fibrosis quística tiene características interesantes a lo largo de su vida, ¿no? Sí, hay características especiales que quizás todos los médicos que ven niños, los pediatras, deberíamos prestar especial atención. Aquel niño que tiene tos persistente, que no mejora con broncodilatadores, que no mejora con corticoides inhalados, aquel niño que además de tener tos persistente no gana bien peso, o la mamá nos refiere que las deposiciones son más grasosas, son muy malolientes, aquel niño que quizás la madre lo besa y siente sabor salado en la piel. Mira, son datos interesantes los que nos das, ¿no? Porque como bien dijiste, pueden haber formas muy leves que pueden pasar desapercibidas y de repente es un chico que el día en que decide tener familia tiene infertilidad, ¿no? Y hay cuadros que son severos que desde que naces no elimina meconio, en fin, ya haces estudios. En ese intermedio pues puede haber un espectro. Lo que dices es interesante, mira, un bebito, un niño a quien tú besas y tiene sabor salado por el cloro, ¿no es cierto? Que pierde en cantidad y está en la piel. Eso. Y lo otro son las características de las deposiciones, ¿no? Son deposiciones grasosas que flotan sobre el water. Muy malolientes. Malolientes, ¿no? Y muy pastosas, ¿no? No suelen ser formadas, ¿no? Entonces, eso sumado pues a una historia tórpida de infecciones respiratorias. Entonces, para sospecharlo por lo menos. O sea, debería estar en la lista de diagnósticos. De todas maneras, no sospecharlo porque el tratamiento es muy diferente a un niño asmático y el tratamiento puede mejorar la calidad y la duración de la vida. ¿Cómo no? Por eso es que es importante que existan especialistas pediátricos, porque el pediatra lo que podría hacer de alguna manera es decir, bueno señora, hay que hacer estudios, pero lo voy a mandar donde un neumólogo para que evalúe a su niño y vea qué estudios con más pertinencia podrían hacer. Tenemos a Guillermo en línea, pero tenemos pendiente el saber qué tan costoso puede ser el equipo para hacer el diagnóstico y si no lo tenemos en el sector público, en dónde podríamos hacerlo en la parte privada. Guillermo, buenos días, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirme. Mi pregunta es, ¿el diagnóstico de fibrosis quística es solamente de niños o también puede hacer en adultos? Y una más, si la fibrosis quística es igual o tiene nada que ver con la fibrosis pulmonar.
Ok, es una pregunta, un par de preguntas sumamente interesantes. Voy a dejarle la palabra a la doctora Jackie para que nos pueda ilustrar. Bueno, gracias por la pregunta, muy importante. Muy importante. La primera pregunta es si un adulto puede tener fibrosis quística. Sí. Como habíamos comentado, hay niños que pueden tener formas muy severas, pero hay personas que pueden tener mutaciones que son muy leves y dar síntomas solamente cuando uno es adulto, o dar episodios de tos prolongada sin afectar mayormente otros componentes o otros órganos, ¿no? O sea, sí es posible llegar a la adultez. Es posible llegar a la adultez y recién ahí hacer el diagnóstico. Sí, pues sí. Ese es un dato interesante, porque hay formas. Y lo otro es si es que es lo mismo la fibrosis pulmonar que la fibrosis quística. ¿Por qué fibrosis? ¿Por qué se le llama fibrosis entonces, si no son lo mismo? Son dos enfermedades completamente diferentes, ¿no? La fibrosis pulmonar, incluso la fibrosis pulmonar en el adulto y la enfermedad pulmonar intersticial, que es el nombre de la fibrosis pulmonar en niños, son dos entidades con un diagnóstico y un pronóstico totalmente diferentes. La fibrosis quística, quizás llamada así por los hallazgos anatomopatológicos que encontraron en los primeros páncreas. Los páncreas, ¿no? Por eso decía enfermedad fibroquística del páncreas, sí, ¿no? Fueron porque encontraron unas, cuando morían niños con fibrosis quística, encontraban pues quistes en el páncreas y llamaron fibrosis quística esta enfermedad. Son enfermedades que afectan las tres al pulmón, pero que el pronóstico, el diagnóstico y las manifestaciones son totalmente diferentes. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico temprano y oportuno? ¿Cuál es la diferencia entre un niño diagnosticado oportunamente y un niño diagnosticado tardíamente? Parece una obviedad mi pregunta, pero creo que es importante para que la gente lo tenga claro. Es importante, y por qué hacemos campañas y por qué promovemos esta enfermedad que, aunque es rara, existe, porque el diagnóstico temprano les cambia totalmente la vida a los niños, ¿no? Incluso en Estados Unidos y en Canadá, el promedio de vida es 50 años de las personas con fibrosis quística. He tenido oportunidad de conocer abuelos, hijos y nietos con fibrosis quística que pueden llevar una enfermedad y mejorar calidad de vida, mejorar la ¿Y en nuestro país cuánto podría ser el promedio de edad en el mejor de los escenarios? No tenemos datos, pero quizás la mayoría de nuestros niños, el promedio de la edad diagnóstico ha sido pasando los 2 años de edad. ¿Y eso es tarde? Es muy tarde. Es muy tarde. Es muy tarde. Salvo que sea una forma leve, pues, ¿no? Sí. Que sea un hallazgo casual. Patricia, tenemos que irnos a una pausa, pero en el siguiente segmento tenemos que seguir conversando acerca de por qué no se puede hacer el diagnóstico tan fácilmente, a pesar de que es sencillo. Ya volvemos, vamos a una pausa y venimos con más en el consultorio de la Buena Vida. Continuando la entrevista con la doctora Patricia Jacque, neumóloga pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y de la Clínica San Felipe, estamos hablando sobre fibrosis quística y se nos quedó en el tintero qué tan caro puede ser o qué tan difícil puede ser, qué tanta infraestructura necesitamos para poder hacer el diagnóstico del test de cloro en sudor, porque así se llama la prueba, el test de cloro en sudor. Es decir, miren qué cantidad de cloro tiene el sudor del niño con fibrosis quística, que ya dijo la doctora, es muy saladito. Ustedes denle un beso a sus niños si es muy saladito y tiene una historia de deposiciones raras, fétidas y tiene problemas respiratorios seguidos. Bueno, hable con su pediatra porque de repente puede ser que sea portador de fibrosis quística, no lo sé, pero es importante que lo sepan. Patricia, no estamos hablando de un equipo de medicina nuclear en donde necesites acondicionar un ambiente así como las paredes blindarlas, no estamos hablando de algo que puede pesar 1 kilo. Un aparato puede ser ya 2 kilos, si quieres. Quizás entre 1 y 2 kilos, o sea, mucho. Que te lo puedes llevar en la mano en una maletita. Sí. Y que puede llegar a costar, no sé, pues, algunos miles de dólares, no millones de dólares, como algunos equipos médicos. Quizás a lo mucho unos 10 a 15 mil dólares. En el sector privado sí hay 2 centros en donde se puede hacer el test de cloro en sudor, pero es costoso. Es costoso. Desafortunadamente, la única forma de diagnosticar fibrosis quística que tenemos en el Perú está en Lima y en 2 centros privados. Entonces, todavía constituye una desigualdad para los niños y el Perú todavía pareciera que fuera siendo Lima nada más, ¿no? Pero el Perú de verdad comienza fuera de Lima, ¿no? Sí. Cuando hemos tenido oportunidad de ir a capacitar a médicos al interior del país para enseñarles sobre fibrosis quística, había mucha necesidad y ellos nos decían, yo tengo un niño que puede tener, ¿qué hago? Pues hay que... El test de cloro en sudor. Y hay que ir a Lima, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, no es un aparato costoso, es un aparato pequeño, no ocupa espacio y es fácil de hacer. O sea, digamos, cualquier
cualquier persona que trabaja en un centro donde hay niños puede manejarlo. No sé si no tiene que ser un médico. No, perfectamente. ¿No? La enfermera. Es muy sencillo. El técnico de laboratorio. Sí, ¿Cómo se hace? Realmente el aparatito es como un pequeño televisor y que es el que nos va a determinar la cantidad de cloro que hay en el sudor. Ya. El aparatito nunca entra en contacto con el niño. Lo que entra en contacto con el niño son 2 electrodos que a través de corriente, pero sin, digamos, producir dolor. Es una corriente de muy bajo voltaje, ¿no es cierto? Voltaje, claro, es... Sí, que produce que el niño sude en la región que es estimulada por esa electricidad de bajo voltaje. Esa zona se tiene que cubrir, ¿no? ¿O no? Son 2 electrodos. Ya, se ponen ahí nomás. Y es como una bandita, ¿no? Que finalmente queda ahí. El niño está tranquilo, puede estar viendo un video, jugando. Hace su... Sí. Y transpira. Y transpira solamente en esa zona. En esa zona. No es necesario. Antes se hacía que corra, que se lo tapaba. Sí. No es un método válido. El único método que es válido es la iontoferesis por pilocarpina, que es esta bandita que se coloca en el bracito. Y nada más. Se recolecta el sudor, que son unos mililitros, y eso es lo que se introduce en esta maquinita que compara con otros valores estándar. Correcto. Y sale en la pantalla el valor. Si tiene más o menos cloro. Y ese es el test y ese suficiente. Es el test suficiente. No, si quieres podrías hacer el estudio genético también, ¿no? Sí. Pero eso ya es mucho más complicado. O sea, el test de cloro es una gran herramienta. En nuestro medio, el test genético, donde todavía no hemos caracterizado las mutaciones que tenemos nosotros, sería más difícil de diagnosticar. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar hacer el test de cloro en sudor? ¿En cuánto tiempo podrías empezar a recolectar las gotitas suficientes para llenar el vasito ese? A recolectar, si es que no quitamos el tiempo que el niño entra, se le explica, quizás son 10 minutos, 8 10 minutos. Sí. Claro, como para no tenerlo a la mano, ¿no? Sí. Realmente la prueba es muy, muy sencilla. Una vez diagnosticado, supongamos que tenemos 2 escenarios. El niño que ha sido diagnosticado tempranamente, inmediatamente empieza un manejo. Este manejo debe ser básicamente guiado por el pediatra o de preferencia por alguien que tenga ya expertise, entrenamiento, como en tu caso, o el caso de la doctora Monsanto y todo el equipo con el que ella ha formado y se ha formado. ¿Qué cosa es lo primero que hacen con el niño? ¿Cómo manejas a un niño con fibrosis quística? Además de darle la consejería genética a los padres, explicarles cómo es esta condición, contactarlos con la FIQI Perú también, ¿no? Sí. Que es la Fundación de Fibrosis Quística del Perú, donde hay recursos para padres. Sí. ¿Qué más? Bueno, la primera charla, la primera conversación con un niño diagnosticado, con los padres de un niño diagnosticado de fibrosis quística es muy importante porque es cierto, les decimos cómo es la enfermedad, cuán importante es el tratamiento, dónde puede tener soporte, con quién comunicarse. Y de acuerdo al grado de compromiso que tenga, la edad que tenga y los órganos afectados, iniciamos tratamiento. La fisioterapia respiratoria, las nebulizaciones con suero salino hipertónico, el uso de alfa-dornasa, que es una enzima ya que se sabe de utilidad en fibrosis quística, y el manejo nutricional en caso de que haya desnutrición o insuficiencia pancreática. Vamos a atender a Rosario, que me olvidé, Rosario, me vas a perdonar, pero a veces me involucro tanto en la entrevista que me olvido lo que me dice Valle por el interno. Rosario, buenos días, bienvenida al programa. Tu pregunta, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, igual para la doctora. Gracias. ¿Cómo te va? Quiero hacer una consulta. Mire, ayer no entró mi llamada porque era sobre el corazón y a mí me dio un infarto a los 30 años. Ya. Y cuando yo estaba entubada me dio una fibrosis pulmonar. Y entonces, eso, de ahí el doctor, cuando yo ya después de 25 días que estuve entubada y estaba dormida, me desperté y el doctor me dio 2 tipos de PAP, que le llaman uno era el Ventolin y el otro no me acuerdo muy bien. Exacto. Sí. Y aparte me dio una cajita con unas bollitas para soplar. Sí. Y no las alcanzaba, no las jalo y hasta ahora recién no se ha podido levantar, doctor. ¿Se puede repetir esto? No. ¿Repetir o repetir? O no, se puede repetir el infarto, tengo miedo porque es genético. Yo me cuido mucho, doctor. Bueno, yo creo que si tú has sido una persona que ha tenido un infarto tan joven, lo más probable es que tengas una carga genética para eso, ¿no? Y sí, así no tengas una carga genética, si tuviste un infarto, las probabilidades de tener otro si no te cuidas son muy altas. Yo creo que eso quedó claro en la entrevista del día de ayer, que quien tiene un infarto tiene que cuidarse toda su vida porque es una enfermedad
crónica que afecta seriamente. Eso es lo que te podría decir, mi querida Rosario. Qué pena que no pudo entrar tu llamada ayer. Un beso para ti, gracias por llamar. Volviendo al tratamiento. Una vez que se diagnostica, entonces, se le da toda la información a la familia. Hay canales de información bastante buenos. La FICI creo que hace bastante por la fibrosis quística en el Perú. Y luego, dices tú, explicarles a los papás que hay que preservar la respiración, la salud de su aparato respiratorio, y lo otro es el aporte nutricional. El niño con fibrosis quística siempre es un niño más pequeñito, que no gana peso. ¿Esa es una característica común? Mira, el 90% de niños que tienen fibrosis quística tiene además insuficiencia pancreática. Eso significa que no puede absorber bien las grasas de la alimentación. Eso, además que el niño suele tener infecciones respiratorias, que puede respirar más rápido y que puede tener algún trastorno en los senos paranasales y en las papilas gustativas, puede hacer que el niño efectivamente no gane bien peso y tenga desnutrición. Entonces, los niños con fibrosis quística tienen una ventaja en la alimentación que quizás no tenemos nosotros, ¿no? Ellos pueden comer toda la grasa que quieran. Claro. Y se recomienda que ellos tengan una alimentación grasa. Hipercalórica a base de grasa. A base de grasa. ¡Qué lecheros! ¡Qué lecheros! Chocolates, Chocolate, Nutella, mayonesa y todo lo que mis hijos están prohibidos de comer, ellos deberían comer. Deberían comer, ¿no? Sí. Y además hay enzimas pancreáticas que ellos reciben antes de comer. Claro, si su páncreas no produce, tienen que recibir sus enzimas. Sí, con enzimas pancreáticas y una alimentación adecuada, vamos nosotros además evaluando la cantidad de grasa que botan en las heces para mantener la dosis adecuada de esta medicación. Y eso es permanente, siempre hay que someter esa evaluación. Siempre. Sí, constantemente nosotros estamos evaluando cómo va el peso, cómo va la talla y cómo va la cantidad de heces que están la cantidad de grasa que Si estos son niños que tienen tantos problemas respiratorios, además los digestivos, pero creo que los respiratorios son los que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una persona con fibrosis quística. ¿Cómo se les vacuna a estos niños? ¿Hay que priorizar las vacunas, sobre todo en esta población de niños? ¿Necesitan ellos más que nadie estar vacunados? Efectivamente, como todo niño, ellos necesitan las vacunas estándar del calendario nacional y además quizás ser inmunizados contra neumococo 23 valente. También, además. Y contra influenza anual. Todos los años. Todos los años. Todos los años. Y el entorno familiar también. Y el entorno familiar, sí. Para evitar infecciones. La escolaridad, el desarrollo académico, el aprendizaje de estos niños. Paradójicamente, todos los niños con fibrosis quística que conozco son niños muy inteligentes. Promovemos, si la función pulmonar y si el estado general lo permite, promovemos que vaya al colegio. Ellos pintan, cantan, la función neurológica está totalmente conservada. ¿A qué es a lo que más le temen ustedes, los neumólogos pediátricos, de un niño con fibrosis quística? Finalmente, Patricia. Finalmente, quizás la infección, y la infección por Pseudomonas, que es una bacteria que llega a veces a visitar, pero cuando llega muchas veces llega para quedarse en los niños, y eso se asocia a disminución de la función pulmonar. Entonces, le tememos a las infecciones. Por eso es que siempre promovemos la fisioterapia respiratoria, evitar que dos niños con fibrosis quística estén juntos, eso es prohibido. Así es, no deberían estar juntos, ¿no? Por el tema de la pseudomonas maldita, esta realmente terrible. Una vez que se queda ahí es de descalabramiento. Patricia, ha sido un enorme placer tenerte en el programa. Gracias, muchísimas gracias por habernos ayudado en esta mañana. Yo creo que ha quedado clarísimo. Espero que podamos seguir haciendo más por la fibrosis quística en el Perú, así como por otras enfermedades raras. Yo creo que siempre estamos dispuestos a ayudar en lo que se pueda. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la doctora Patricia Yaque, neumóloga de niños, hablando sobre fibrosis quística.